La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. De diciembre de 1276 de la era cristiana. 11º mes del primer año del reinado del emperador Gongqing XI. Era DEYOU. 12. Mi incertidumbre creció con el paso de los días. El temor me encogía el alma como el viento del norte encoge un cuerpo y lo agarrota. A mi miedo a partir con la corte hacia Dadu se sumaba mi inquietud por Ren. No llegaban noticias suyas. Sin embargo, en el pozo de las luciérnagas la vida se abría paso a pesar de las penalidades y la desdicha que reinaban por doquier. La dama Peonía dio a luz otro varón a mediados del mes del invierno, el 11º del calendario lunar. Al parecer, el parto fue más rápido que el primero y no dio tiempo a llamar a la matrona. Aún así, todo fue bien y madre e hijo se encontraban perfectamente. A los pocos días, el pequeño Cao Shun cumplió su primer año, 2 acontecimientos familiares de primer orden en los cuales no pude estar presente a causa de la crisis política que estábamos viviendo en palacio. Lo lamenté por Ren, él hubiese dado cualquier cosa por estar junto a su familia en fechas tan señaladas. Mientras tanto, en el Hogong, las damas se reunían más de lo habitual en aquellos días tan angustiosos. Se buscaban unas a otras para no estar solas. Yo misma agradecía estar acompañada, pero era inevitable que sus miedos más profundos salieran a la luz en las conversaciones que mantenían. Se centraban en el inminente viaje a la capital mongola. Mariposa Blanca compartió con ellas los últimos rumores que circulaban por los palacios de las concubinas. Dicen que nuestro exilio no acabará en Dadu, sino que viajaremos aún más lejos, a Shangdu, la capital de Mongolia Interior, donde Kublai Khan tiene su palacio de verano. Pero Mongolia es un lugar salvaje, respondió sorprendida una de las damas. Está fuera de los límites de la civilización. Es imposible no acordarse de la concubina Kai Yan, de la dinastía Han, añadió una de las viudas del emperador Duzong, la dama Shu, a la cual yo estimaba bastante y que se llamaba igual que mi madre natural. Cayó en manos de los bárbaros unos y la casaron con un caudillo. Yo no podría soportar que me desposaran a la fuerza con otro hombre, menos aún lejos de mi tierra. Somos viudas del emperador, eso sería un ultraje a la memoria de nuestro Señor. ¿Dónde quedaría mi dignidad? Nada nos salvará de que ocurra algo así, respondió otra de las concubinas, llamada Chen. Las viudas que no hemos tenido hijos no somos nada. Carecemos de valor alguno, más aún para los bárbaros. En cuanto lleguemos a esas tierras inhóspitas nos regalarán a cualquier patán sin rango para hacer más humillante todavía la derrota de nuestro imperio. Solo nos quedará el suicidio, dijo una tercera. El honor de la dinastía reposa en nuestra virtud. Las comprendía mejor de lo que hubiese deseado. Yo misma había sido una viuda sin hijos y mi destino por entonces residía en la dignidad de mi familia, la cual me había repudiado de una manera abominable. Mi suegra y las viejas concubinas quisieron que me suicidara para seguir a mi marido a la muerte. Mi historia no difería mucho de las suyas, pero sus palabras atravesaban mis oídos como venablos helados porque aquello no se quedaría en meras palabras. Ellas realmente sentían que era su deber quitarse la vida antes de verse deshonradas. Los vencedores harían todo lo que estuviera a su alcance para arrastrar por el fango el honor de la dinastía. Ninguno se hubiese conformado simplemente con vencer, tenían que mancillar de 1000 maneras al derrotado, violando a sus mujeres, vendiéndolas al mejor postor o engrosando sus harenes. Rayo de Luna se acercó a Mariposa Blanca y le dijo algo al oído. Ella asintió con la cabeza y el eunuco salió de la habitación. Señoras, dijo poniéndose en pie, os ruego que me disculpéis, debo atender unos asuntos ineludibles. Ellas se levantaron con prontitud y abandonaron la sala.
Cuando hubo salido la última, Mariposa Blanca se dirigió a mí. Tengo que salir. Uno de los consejeros quiere hablar conmigo en privado y me ha pedido discreción absoluta. No sé cuánto tardaré en regresar. Si alguien pregunta por mí, dile que he ido al templo a orar. Así lo haré, mi señora. Mientras ella estaba fuera, vinieron a buscarme con urgencia varios eunucos del palacio de las concubinas. Se arrodillaron frente a mí. Os necesitamos, sanadora Zeng. Es una de las concubinas Kairen, la dama Lian. Echa espuma por la boca y tiene los ojos en blanco, exclamó otro. Tomé mi caja de medicinas y la túnica azul oscuro de médico y salimos a toda prisa mientras me la ponía por encima de mis vestiduras. Un palanquín me esperaba a las puertas. Monté en él y los eunucos corrieron tras la silla de manos. No tardamos mucho en recorrer la corta distancia que había entre el palacio de Mariposa Blanca y las estancias de las concubinas Kairen, que se ubicaban en un pabellón de grandes dimensiones. Cuando los porteadores se detuvieron, uno de los eunucos me ayudó a bajar y me señaló una puerta decorada con un dintel labrado con figuras de fénix. Avancé todo lo deprisa que me permitieron mis lotos dorados, escoltada en todo momento por los dos eunucos. Los corredores estaban desiertos, eran verdaderos laberintos que me recordaban a un gran panal de abejas. Se escuchaban voces apagadas y lloros casi imperceptibles tras las puertas cerradas de los aposentos. Según nos acercábamos al cuarto de la dama Lian, el sonido de los címbalos y de los tambores de los monjes budistas fue cobrando fuerza. Los eunucos se taparon boca y nariz con sus anchas bocamangas antes de llegar al recibidor. Un enjambre de adivinos se afanaba en purificar el aire lanzando encantamientos para alejar a los espíritus de la enfermedad. Me abrí paso entre la nube de incienso que sofocaba la estancia. Uno de los eunucos me despojó de la caja de medicinas y la depositó sobre un escabel, junto a la cama en la que yacía la concubina. Una criada se esforzaba en limpiarle la boca. La tenía llena de sangre. Pasé a explorársela con una espátula de madera. No fue tarea fácil, pues la dama sufría fuertes convulsiones y arqueaba la espalda entre terribles espasmos. Presentaba quemaduras en la lengua, en la garganta y en los labios, los cuales estaban muy hinchados. Salivaba en abundancia y era presa de espantosas arcadas. Le tomé el pulso. Al agarrar su muñeca comprobé que su temperatura corporal era muy baja y los latidos de su corazón estaban descontrolados. De repente, la dama Lian abrió los ojos y me miró como si yo fuese un monstruo que intentara devorarla. Manoteó con violencia e intentó levantarse de la cama para huir de mí, pero sus músculos no respondieron y solo consiguió quedarse de rodillas. Intentó gritar, mas su voz parecía congelada. Se agarró la garganta con desesperación. El tono de su piel pasó del pálido al violeta en pocos instantes. Se estaba asfixiando ante mis ojos sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Tras un estertor terrible, cayó desplomada. Me apresuré a tomarle el pulso. No logré encontrarlo y negué al aire, apesadumbrada. Sus eunucos lloraron desconsolados, pero no se acercaron a ella. Siguieron tapados con la bocamanga de sus túnicas para evitar un posible contagio. Sin embargo, su criada no se separó de su lado. Le besaba las manos, deshecha en lágrimas, como si no temiera en absoluto contagiarse de la enfermedad que aquejaba a su señora. Según mi opinión, los síntomas que presentaba la dama Lian eran signos inequívocos de haber tomado un bebedizo de acónito, un veneno muy potente que solía utilizarse para impregnar las flechas y las lanzas usadas en combate. Su uso medicinal era a dosis muy bajas. Incluso muchos médicos se negaban a utilizarlo por el riesgo que conllevaba. Temía ser un juicio demasiado prematuro y preferí no dar mi parecer hasta estar segura. Todos me miraron expectantes como si esperaran mi sentencia. Yo, en cambio, pedí una palangana para lavarme las manos. Cuando terminé de hacerlo, mis ojos buscaron a la criada de la concubina. Seguía en el mismo lugar, besando las manos ensangrentadas de su señora. Me arrodillé a su lado. Ha tomado veneno, ¿verdad?
Le pregunté con voz suave. Ella afirmó con la cabeza. Lo tomó por propia voluntad, me dijo entre sollozos. No quería partir al norte y ser deshonrada por los bárbaros. Prefería la muerte. Le prometí que no avisaría a nadie para que no intentaran salvarla, pero falté a mi palabra. Al ver cómo sufría, me derrumbé y llamé a los eunucos. Me ahorré decirle que contra un veneno tan potente nada podría haberse hecho. El acónito paralizaba el sistema respiratorio después de haber cortado el flujo sanguíneo. Pensé que la dama había elegido una forma terrible de morir. Antes de levantarme del suelo, la sala ya estaba llena de mujeres. Uno de los eunucos había corrido la voz y las concubinas, compañeras de cautiverio, se apresuraron a presentarle sus respetos, pues a sus ojos ella era ahora una mujer virtuosa y sería venerada en los altares de sus ancestros. La velarían toda la noche, después de lavarla con agua sacada de un pozo, purificada con esencia de sándalo. Me lamenté por la dama Lian. Había muerto en la flor de la vida. Calculé que tendría 20 años. Miré a mi alrededor con melancolía. Los sutras de los bonzos me envolvían y el incienso me escocía en los ojos. Para la joven concubina aquellas 4 paredes habían sido todo su mundo. De ellas colgaban varios poemas caligrafiados en seda y un pequeño altar erigido a la diosa Guanyin. En un rincón, un hermoso tocador laqueado con peonías en tonos lavanda, a juego con el biombo entelado de 3 cuerpos. 2 baúles y un escritorio. Eso era todo. Ni siquiera tenía un diminuto jardín privado como el que tenía yo en el Pozo de las Luciérnagas. Las Kairen compartían salas de baño, comedores, patios y jardines. Era el rango más bajo entre las concubinas. Me retiré discretamente. Antes de entrar en el palanquín comenzó a nevar. A pesar del frío que sentía, dejé que los suaves copos de nieve me cayeran remisamente en el rostro. Fue como si me purificara de tanto dolor y sufrimiento. Cuando regresé, Mariposa Blanca estaba sentada junto al gran brasero que presidía la sala. Llevaba la capa de armiño puesta. Estaba pálida y una sombra oscurecía sus hermosos ojos, los cuales permanecían fijos en las ascuas en un gesto ausente. Me pareció que temblaba. Me arrodillé junto a ella, sobre un cojín. ¿Qué os preocupa, mi señora? Acabo de confirmar un rumor de mis espías que me ha dejado el alma helada. Rayo de luna trajo té y no sirvió. Ella sostuvo su taza entre las manos para calentárselas y dio varios sorbos apresurados. Leí en sus bellos rasgos el temor que la invadía. Debes prometerme que si te cuento lo que se guardarás el secreto, me dijo con voz temblorosa. Yo me llevé la mano al corazón para hacer patente mi promesa y asentí, aunque estaba llena de temor y nada segura de si realmente quería saber lo que tuviera que contarme. Ella hizo un gesto a Rayo de Luna y este cerró las puertas tras cerciorarse de que no había ninguna dama ni criada cerca. Se trata de un secreto de estado, Sanadora Zen. Si esta información llega al enemigo, podríamos pagarlo con nuestras vidas. Me cogió las manos con fuerza. Algunos generales, ministros y consejeros han ideado un plan para que los príncipes no sean enviados al norte, junto al emperador niño Gongdi. Huirán con ellos para buscar refugio más al sur, en alguna de las ciudades que se han sublevado al poder mongol y todavía son leales a la dinastía. Ahogué una exclamación. Este grupo de hombres, prosiguió, se niega a aceptar la rendición del imperio. Permitirán que la gran dama y la emperatriz viuda Quan entreguen al emperador niño a los mongoles y que partan con él al norte acompañadas de todo su séquito, pero cuando los bárbaros lleguen a la capital, los príncipes Yao Shi, Yao Bing y mi hijo ya no estarán aquí. Habrán huido unos días antes, bajo el más estricto de los secretos. Noté que se me erizaba el vello de la nuca. ¿Y vos, mi señora, qué haréis? Le pregunté con el alma en vilo. Como madre del príncipe es mi deber seguirlo. Partiremos en barco a lo largo de la costa. Este grupo de valientes encontrará un lugar seguro para que la dinastía prosiga, al igual que hicieron nuestros antepasados cuando huyeron de Bianjing ante el asedio de los Jurchen.
Y a la vista está que lo consiguieron, pues se asentaron aquí, en Linan. Sentí un gran escalofrío al escuchar aquello. Un peso enorme y gélido me aprisionaba el pecho. Ella volvió a tomarme de las manos y me miró fijamente a los ojos intentando transmitirme serenidad, pero sus dedos se crisparon en torno a los míos como cepos helados. A través de su contacto percibí su miedo y la incertidumbre que la sometía. No tengo más remedio que contarte otra cosa más, sanadora Zheng, pues también atañe a tu persona. La gran emperatriz quiere llevarse a Longyan al exilio. No admite una negativa, lo quiere a su lado en estos momentos tan dolorosos. Ya te advertí que, si se encaprichaba de él, te lo quitaría. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Me arrepentí con amargura de haberlo traído conmigo a la ciudad imperial, pero al mismo tiempo me recriminaba por mi egoísmo. ¿Cuántas veces había pensado que, gracias a sus cualidades, él haría carrera en la corte? Y, de haber sido así, yo sería feliz y me resignaría a su pérdida, pero el futuro que se avecinaba para aquellos que marcharían a Mongolia Interior era muy incierto. Estaba segura de que jamás volvería a verlo. Me negaba a admitir tal cosa. Él ha sido ya informado. Le pregunté intentando contener la furia que crecía en mi interior, secándome las lágrimas con las mangas. No, pero lo sabrá muy pronto. Los mongoles entrarán en Linan el 5º día de la próxima luna. Me llevé las manos a la frente con frustración. Apenas quedaban unas semanas. Mariposa Blanca me ofreció un pañuelo perfumado. Querida amiga, no sé cómo pedirte esto. Se retorció las manos, luego volvió a mirarme a los ojos. En ellos leí desesperación. Si aceptaras acompañarnos a mi hijo y a mí en nuestra huida, podrías traer a Longyan contigo. Ya lo he consultado con el consejero Lu Jiufu y ha accedido. La gran dama no podrá impedir que tu eunuco escape con nosotras, pues para cuando ella se haya dado cuenta de nuestra ausencia estaremos muy lejos de aquí. No salía de mi estupor. La cabeza me daba vueltas. Mariposa Blanca me estaba pidiendo que dejara atrás toda mi vida, mi marido, mi familia, la ciudad que me había visto nacer. ¿Cómo podría hacer algo así? Me sentí desfallecer. Ante mi silencio, ella prosiguió hablando. Sé que te preocupa separarte de tu marido, pero él podría acompañarte en calidad de médico. Lu Jiufu me ha dicho que necesitarán más médicos para el viaje. Cada barco debe llevar al menos 2 a bordo. Y en cuanto a tu familia, os podréis reunir más adelante, cuando se haya establecido una nueva capital para el imperio. Solo será una separación temporal. Mi cabeza era un hervidero. No podía tomar una decisión sin antes consultarlo con Ren y con Longyan. Estaba casi segura de que mi eunuco preferiría cualquier otra opción antes que emprender viaje a Mongolia y separarse para siempre de su amada, la dama Chiu, y de mí, pero dudaba mucho de que Ren renunciara a sus deberes como cabeza de familia y dejara atrás a la dama Peonía y a sus 2 hijos varones para acompañarme en aquella aventura. Por otra parte, mis conocimientos sobre estrategias de guerra y políticas eran escasos. Ignoraba hacia dónde nos conducirían los planes de los ministros y generales que habían optado por trasladar la corte a otra ciudad del imperio. A mi corto entender, me parecía una empresa muy arriesgada. Tal vez esa opción nos llevara a la muerte. Mariposa Blanca me sacó de mis reflexiones. Sé que soy una egoísta al obligarte a elegir entre tu familia y yo, querida amiga, pero te necesito a mi lado. Mi hijo y yo te necesitamos. A lo largo de estos años te has hecho un hueco en mi corazón y te aprecio como a la hermana que nunca tuve. Si nos abandonas, no sé si voy a poder afrontar la tarea que los dioses me imponen. Si al menos tuviese a mi hija conmigo. Se echó a llorar. No pude resistir sus lágrimas y la acompañé con un sollozo mudo que me nacía del corazón. Para mí ella era también la hermana que nunca tuve y el recuerdo de su hija estaba presente cada día en mi memoria. Me sirvió otra taza de té. Lo mejor será que Longyan y tú regreséis al Pozo de las Luciérnagas durante unos días. Ambos podréis pensar con mayor claridad.
Esta separación entre nosotras te ayudará a no sentirte presionada. Sé que tomarás la decisión acertada. Podréis marcharos dentro de 3 días. Hablaré con la gran emperatriz viuda para que os conceda permiso. Os lo agradezco, mi señora. En los 3 días que siguieron, antes de abandonar el gran interior para reunirme con mi familia, presencié escenas escalofriantes. El rumor de que el viaje al norte no terminaría en Dadu, sino en Mongolia Interior, cobró fuerza y hubo más damas que se suicidaron ahogándose en estanques y pozos. Otras se ahorcaron de los árboles. Tuve que contemplar impotente cómo el veneno hacía presa en sus cuerpos o cómo morían retorcidas de dolores a causa de la obstrucción intestinal que se habían provocado al tragarse sus pendientes de oro. Con ese acto, ellas conseguirían ser veneradas en los altares de sus ancestros gracias a su virtud, pero las imágenes de aquellos trágicos sucesos vivirían para siempre en mi memoria. XIII. 3 días después, Longyan y yo atravesábamos los portones del Pozo de las Luciérnagas con una sensación indescriptible. Llevaba muchos meses ausente de mi hogar y estaba impaciente por ver a mis hermanas y a los hijos de Ren. Las ruedas del carro dejaron un rastro sobre la nieve a medida que avanzábamos hasta el patio de carruajes. Al bajar, inhalé una gran bocanada de aire helado. La atmósfera estaba impregnada de la fragancia del pino y la combustión de la leña. Hacía mucho frío y me arrebujé en mi capa de armiño. Tío Pope y varios criados descargaron el equipaje y el armario de regalos que Mariposa Blanca me había entregado para el nuevo miembro de la casa, el recién nacido, el cual solo tenía un nombre de leche, Bao, que significa tesoro. Tía Fan y la dama Chiu esperaban en el pórtico de entrada para darnos la bienvenida. Ambas llevaban gruesas capas forradas de piel. Tras ellas estaban Lluvia y Cascabel, tapadas con mantas. Sentí una punzada de desilusión al no ver a Ren allí, aunque era consciente de que no habían llegado noticias que anunciaran su regreso. «Sed bienvenida, Amita», exclamaron al unísono las gemelas con una reverencia. Estaban más altas. En mi ausencia habían crecido y sus rasgos de niñas pequeñas ya no lo eran tanto. Era como si el tiempo tuviera prisa por convertirlas en 2 jovencitas encantadoras. Ambas temblaban de frío. «¡Qué grandes y guapas estáis!», exclamé maravillada. Tía Fan se adelantó unos pasos e hizo un coto para mostrarme sus respetos. «Al fin llegáis, dama Akame. Teníamos tanto miedo por vos. Son tantos los rumores horribles que corren sobre la guerra». Noté que tenía los ojos brillantes. «Estoy bien, no sufráis», dije para tranquilizarla. Miré a la dama Chiu, que se frotaba las manos para calentárselas. Estaba tan hermosa como siempre. Sus ojos irradiaban felicidad. Dirigió una mirada huidiza por encima de mi hombro buscando a Longyan, que ayudaba a los criados con los bultos, y una sonrisa iluminó su rostro. «Bienvenida, hermana», me saludó indicándome que entrara al interior de la casa. «Dentro estaremos mejor, hace mucho frío y no tardará en nevar de nuevo». Al entrar, Lluvia y Cascabel me despojaron de la capa y la sacudieron. Cascabel acarició la piel de armiño con una expresión deliciosa. «¡Qué bonita es! Es un regalo de mi señora, la dama Sui», le indiqué. «Cuando sea mayor quiero tener una igual», me dijo resuelta mientras su hermana la miraba con un gesto de hartazgo. «Seré cantante y tendré muchos admiradores que me regalarán joyas y ropajes hermosos».
Seguro que serás la preferida del emperador, niña tonta. La chinchó Lluvia poniendo voz de falsete. Cascabel le sacó la lengua y se puso bizca. Tú sí que eres tonta. Seguro que te casarás con un patán y tendrás 15 hijas. No pude evitar sonreír al escuchar cómo regañaban. Cuánto echaba de menos ese halo de normalidad, aunque se tratase tan solo de sus discusiones de hermanas. Nos dirigimos a una salita donde había varios braseros. Noté el placentero calor que despedían y me froté las manos junto a uno de ellos. Niñas, ordenad que traigan el té, mandó tía Fan al tiempo que arrimaba un butacón y me indicaba que me sentara. Estáis helada, no es de extrañar, os habéis quedado muy delgada, dama Akame. ¿Es que no os dan de comer en palacio? He tenido mucho trabajo en los últimos días, dije por toda respuesta ahorrándole el relato de los suicidios a los que había tenido que atender y que todavía desvelaban mi sueño. Me alimento bien, tía Fan. Os preocupáis en exceso. Unos balbuceos llegaron desde el pasillo. Presté atención. Llegaron risas de niño y el sonido de unos pasos torpes. ¿Pero quién está aquí?, pregunté mirando al chiquitín que me acercaba Longyan henchido de gozo. El eunuco lo trajo hasta mí en volandas, el crío reía encantado. Me echó los brazos como si me conociera de toda la vida. Qué guapo era el pequeño Shun. Veía en él los rasgos hermosos de Ren y el encanto y los ojos de la dama peonía. Lo cargué en brazos y él se dedicó a señalarlo todo y a preguntar con su lengua de trapo qué era esto y aquello. Aunque duró poco, porque enseguida se cansó y quiso que lo dejara en el suelo. La nodriza y la dama Chiu iban detrás de él para que no se cayera. Tras tomar el té, pregunté a tía Fan si podía visitar a la dama peonía. Estaba deseosa de verla y de conocer al recién nacido. Por supuesto, seguro que ya se habrá enterado de vuestra llegada y estará deseando mostraros al chiquitín. Iré sin perder más tiempo, me dijo con un gesto de manos. Mandaré que acomoden vuestros baúles y que las gemelas enciendan braseros en vuestros aposentos. Recorrí la distancia que me separaba del largo pasadizo que unía la casa principal con el pabellón de las libélulas azules. Lo hice con gran añoranza, echando de menos mi cuarto y mi jardín privado, que ahora estaría cubierto de nieve, como lo estaban los grandes jardines de la propiedad. Al llegar a las puertas de la cámara nupcial, una criada me saludó y anunció mi llegada a la dama peonía. Su hermoso rostro se iluminó por la agradable sorpresa. En ese momento tenía al niño en brazos. «Querida dama Akame», exclamó con alegría, «¿cuánto os hemos echado de menos?» «Yo también os he añorado a todas», dije acercándome a ella para sentarme al borde de la cama. Mis ojos se perdieron en el diminuto bulto que sostenía. «Oh, qué hermoso es», alabé encantada. «Hermana, os presento al segundo hijo de nuestro marido». Lo cogí en brazos y lo miré embobada. Era igualito a Shun, hermoso como su padre, pero con los ojos oscuros de su madre. «Es perfecto», añadí llena de dicha al verla tan feliz. «Que no os oiga tía Fan decir eso», respondió con una sonrisa. «Ya sabéis que es muy supersticiosa y no consiente que nadie en esta casa diga lo guapos que son mis hijos». Ambas nos echamos a reír. Qué bien sentaba disfrutar de mi pequeña familia después de las desgracias tan terribles que había vivido en la ciudad imperial. Era como si acabara de arribar a un oasis después de vagar sin rumbo por un desierto helado. Por unos instantes envidié de forma sana a Peonía. Todo su mundo estaba allí, entre esas cuatro paredes. Nada existía más allá. «Pero contadme, hermana», me animó ansiosa por saber. «Dicen que la guerra ha terminado. Volveréis a casa pronto». A la vista estaba que Peonía no sabía nada de los términos en los que se había gestado la rendición de nuestro imperio. Yo desconocía hasta qué punto llegaba su ignorancia al respecto. Tal vez fuese mejor así. No me atreví a sincerarme. Quería evitarle todo el sufrimiento que supondría para ella contarle la verdad.
En cierto modo, me sentía una traidora, una raposa que quería arrebatarle a nuestro marido y llevármelo muy lejos de ese hogar idílico que ella había construido a base de amor y sacrificio. No era justo. Peonía no se merecía escuchar la cruda realidad y decidí mentirle por piedad. ¿Qué otra cosa podría hacer sino volver con los míos? Afirmé, la honrada consorte me dispensará de mi cargo. Alabada sea la diosa de la misericordia. No veo el momento en que todo vuelva a la normalidad. Ya solo queda que recibamos noticias de nuestro esposo y podremos disfrutar plenamente de la dicha que los dioses nos envían. Miró a su hijo con los ojos brillantes. En cuanto os instaléis de nuevo en nuestra casa, seguro que os quedaréis embarazada. Estoy deseando que tengáis un hijo, hermana. Entonces mi gozo será pleno. Sus palabras me hicieron sentirme aún más traidora. Tiempo habrá para ello, respondí sonriendo ante su entusiasmo. Aunque a la vista estaba que la semilla de Ren no había arraigado en mi vientre a pesar de haber tenido sobrados motivos para hacerlo. A veces me cuestionaba si no sería yerma. Tal vez la diosa de la misericordia estuviera enojada conmigo por haberle suplicado no tener hijos del maestro Cao. Aunque, por otro lado, el momento no era el más propicio frente a los acontecimientos que se avecinaban. Más tarde os traerán el armario de regalos que me ha entregado la honrada consorte para el nuevo bebé. Que Buda la ilumine con su luz. Qué generosa es la concubina imperial. Dado las gracias de mi parte. No merecemos tanto. El pequeño Bao comenzó a llorar desconsolado. Lo mecí amorosamente, pero su diminuta boca buscaba mi pecho vacío. Tiene hambre, dije, entregándoselo a su madre. Oh, sí que la tiene. Es un dragón. Os dejo entonces, he de presentar mis respetos a la anciana dama. Todavía no la he visto. Si se entera de que he llegado y no he ido a verla, se enfadará. Ay, pues, no conviene enojarla. Salí del pabellón de las libélulas azules y me adentré en el edificio central para atravesar los jardines que llevaban a las casitas de las mujeres. Había comenzado a nevar de nuevo y el paisaje me regalaba una estampa espectacular. Algunos criados habían colocado esterillas de bambú diseminadas a lo largo del sendero para que no nos mojáramos los pies. Me detuve frente a las puertas rojas de los aposentos de la que había sido mi suegra. Respiré hondo y di unos toques de cortesía. La voz de la anciana dama me indicó que entrara. Estaba recostada en su lecho, rodeada de cojines y cubierta con gruesos edredones y mantas de piel. Solo se le veían las manos, con las uñas muy largas y los dedos cubiertos de anillos. Llevaba un gorro de dormir que le cubría los ralos mechones. Tía Wei y tía Lan la acompañaban reclinadas una a cada lado. Lucían sendas batas guateadas en tonos chillones, iban muy maquilladas y enjolladas. Pensé que para ellas el duelo por la muerte del maestro Cao ya había concluido. Realicé un coto completo para mostrar mis respetos. Espero que os encontréis bien de salud, honorable antepasada. Os deseo longevidad. Ella hizo un mohín con sus mermados labios. Gracias a los dioses todavía respiro, aunque mis viejos huesos se quejan de un invierno tan largo y frío. Es como si esta maldita humedad se me hubiese metido dentro. Pero no me amilano por ello. Acabo de ser bisabuela por segunda vez en menos de 2 años. Si los dioses siguen siendo benévolos conmigo, no me moriré sin ver a mi tercer bisnieto. Las antiguas concubinas cacarearon una risa que sonó falsa y demasiado aguda a mis oídos. Veo que esa egoísta concubina imperial a la que sirves, prosiguió, te ha dejado venir al fin a tu hogar. Espero que te pague buena plata, ya que sacrificas la vida que como mujer te corresponde por servirla a ella y a su hijo. No debes olvidar que tienes deberes que atender aquí. Una mujer que no engendra varones no es una mujer completa, querida Akame. Si el hijo de mi hijo no tiene valor para decírtelo, te lo digo yo. En el reino de las mujeres, nuestras leyes son las que imperan y yo soy aquí la más alta en jerarquía. Hasta las emperatrices son despreciadas y no tienen príncipes. ¿Acaso te crees mejor que ellas? Aguanté estoicamente el chaparrón de reproches que me hizo.
Al parecer, no tenía bastante con los bisnietos que le había dado la dama Peonía. No entendía su empeño en menospreciarme a pesar de mi valía como sanadora. Con esto quiero decirte, añadió, que tendrás que poner más empeño en quedarte embarazada. Va para 2 años que mi nieto te tomó como segunda esposa y tiempo has tenido para que arraigue su semilla en tu vientre. Sé de buena tinta que eres su preferida en el lecho. Todos en la mansión lo saben. Me ruboricé mientras las risitas de las antiguas concubinas se dejaban sentir. Tía Lan me miró suspicaz. Tal vez nuestra Akame no pueda concebir, honorable antepasada. O tal vez se tome algún brebaje de hierbas para no quedar preñada. Dejó caer tía Wei con un gesto de malicia. Puse los ojos en blanco, cargada de paciencia. Les contesté lo primero que se me ocurrió para quitármelas de encima. O tal vez no haya tenido oportunidad de engendrar todavía. Mi marido lleva de viaje 7 lunas. En fin, atajé, tendré un hijo cuando la diosa de la misericordia me lo conceda. Ella es mucho más sabia que ninguna mujer sobre la tierra. Y ahora pido humildemente que me dispenséis, tengo tareas que atender. Que Buda Amitabha os proteja con su luz, honorable antepasada. Ella chasqueó la lengua. Sea pues, dama Akame. Ya veo que no quiere ser reprendida, aunque tenga mis razones para hacerlo. Solo te pido que recapacites sobre lo que hemos hablado. El cielo ve con buenos ojos que en esta casa vivan muchos niños. No olvides tus deberes como mujer que eres. Asentí con una reverencia y abandoné sus habitaciones. Al acomodarme en los cojines de mis aposentos sentí que la tensión vivida en los últimos días desaparecía y que una agradable sensación, cercana a la felicidad, me inundaba. Estaba en casa. (14) Longyan dio unos toques de cortesía a la puerta y entró. Su rostro se iluminó con una franca sonrisa. Traía una carta en la mano. Amita, adivinad, me dijo con gesto pícaro. Me incorporé en el acto de mi lecho de cojines. Son noticias de Ren. Él asintió mientras me la entregaba. Era una misiva fechada hacía una semana. En ella mi esposo nos comunicaba que estaban en una posada muy cercana a Linan y que en breve llegarían. Añadía que todos estaban bien de salud y que anhelaba llegar a su hogar después de tantos meses de ausencia. No pude reprimir un grito de alegría mientras abrazaba a Longyan. Veis, mi señora, la diosa de la misericordia ha atendido los ruegos de todas las mujeres de esta casa. Oh, Longyan, soy tan dichosa. Me alegro por vos, Amita. Lo saben ya las demás. Sí, la anciana dama ha mandado a tía Fan que organice las habitaciones de nuestros huéspedes y que prepare comida en abundancia del gusto de todos. También ha ordenado que las mujeres se vistan como si fuésemos a celebrar una gran recepción. Ha dado por finalizado el luto del difunto maestro Cao. Os insta pues a que os ataviéis y maquiléis convenientemente. Esa última orden no me sorprendió, visto cómo vestían ya la anciana dama y las antiguas concubinas. Y dado que yo tampoco estaba obligada a llevar luto por la muerte de mi padre, Longyan me animó a desempolvar el guardarropa y sacar lustre a las joyas y abalorios que habían permanecido guardados durante algo más de 2 años. No me olvidé de todos los anillos que me regalaron las concubinas imperiales y la madre de Mariposa Blanca.
Cuando lo saqué de los cajones secretos del arcón de la señora Chen, ambos nos quedamos maravillados. Había reunido una verdadera fortuna entre joyas y vestidos. Longyan estiró sobre la cama los hanfu que había rescatado de los presentes que me regaló Mariposa Blanca la primera vez que la visité en la ciudad imperial. Eran impresionantes. Amita, no sé cuál de ellos es más bonito. Cuando os vean tía Lan y tía Wei van a ponerse verdes de envidia. Iré a por el alisador de arrugas y llamaré a las gemelas para que me ayuden, pero antes debo contaros los rumores que he oído sobre vuestra casa natal. Algunos criados ya me han venido con el chisme. Lo miré con interés. ¿Qué había hecho ahora la buena de madre? Aparté varios trajes y me senté al borde de la cama. Te escucho, Longyan. Me han contado que el sobrino de vuestra madre rompió el compromiso matrimonial que ella había arreglado a través de la Meipo. Fue una gran deshonra para la familia Zeng y para la de la dama con la que iba a casarse, a la cual ha repudiado públicamente al desposarse con la hija de un rico comerciante, amigo de la familia que lo acogió en Suzhou. Vuestra madre ha tenido que pagar una indemnización exorbitante por daños y perjuicios. Dinero que Li Rong no se ha dignado devolver. Dicen, también, que el muy ladino sigue manteniendo trato carnal con una flor que conoció en un burdel. Al parecer, le ha comprado una casa para mantenerla alejada de su esposa, la cual se niega a que la tome como concubina. Nada de lo que acababa de oír me extrañó en absoluto. Li Rong llevaba la vida disipada de un emperador. Carecía de honor y le importaba poco haber deshonrado a la familia Zeng. Este escándalo ha destrozado a la dama Lin, prosiguió. Lleva meses sin salir de casa, agobiada por la vergüenza. Por suerte, el maestro Wu Fai sigue a su servicio y mantiene la consulta abierta, aunque no acuden muchos pacientes. El maestro es muy anciano y la gente no confía en él. No hace mucho, Hyun Kun fue a pedirle trabajo a cambio de comida y techo para él, su esposa, su hijo y su suegro, pero ella lo despachó con duras palabras. Sacudí la cabeza, incapaz de comprender su proceder hacia un hombre tan amable y generoso como Hyun Kun. Aunque tal vez su sola presencia le recordara demasiado su equivocación al rechazarlo como hijo adoptivo y esposo mío. De haber aceptado nuestro casamiento, ahora madre no se encontraría al borde de la miseria y llena de deshonor. Es demasiado orgullosa para aceptar la ayuda de Kun, afirmé enojada. Iré a verla. Esa no es buena idea, Amita. Despreciará vuestra ayuda y vuestra piedad. Lo sé, por eso no le ofreceré ninguna de las dos cosas. La advertiré de la llegada de los mongoles. Si ha estado recluida durante meses, no sabrá nada. Tal vez prefiera venderlo todo y marcharse a su casa natal. Os acompañaré si así lo deseáis, mi señora, pero creo que se merece vuestro desprecio. No rebatí aquello. Era cierto. Sin embargo, yo necesitaba una excusa para ir a mi casa natal. Si emprendíamos viaje con Mariposa Blanca antes de la llegada de los mongoles para buscar otra capital donde asentarnos, solo los dioses sabían si volvería a ver el hogar de mi niñez. Sentía la necesidad de visitar por última vez aquellas paredes que habían sido todo mi mundo y donde mi madre natural había muerto al darme a luz. Mi visita sería como despedirme de ella, de su esencia, y también de la de mi padre. Deseaba que las almas de ambos estuvieran unidas para siempre, ya que se habían amado tanto en vida. Y por Buda Amitabha que madre no podría impedírmelo. Ayúdame a vestirme, Longyan. Partimos ahora mismo. Si nos damos prisa estaremos de regreso antes de la cena. Atardecía cuando llegamos a las puertas de la farmacia del Pez de Oro. Qué diferente me pareció mi ciudad. Muchos negocios estaban cerrados. Las pocas casas de té que no habían echado el cierre permanecían desiertas. Nevaba ligeramente, pero aquella desolación no era achacable al mal tiempo. Las calles estaban vacías y los pocos transeúntes que deambulaban por ellas eran mendigos, tahúres y maleantes. Mi eunuco ordenó a los porteadores que esperaran bajo el porche de entrada. No había ningún paciente en la consulta.
Los hermanos herboristas me recibieron con una alegría contenida, como si temieran que madre descubriera mi presencia. Realizaron un coto y volvieron a sus quehaceres. El maestro Wu Fai ni siquiera nos vio porque dormía con los antebrazos apoyados sobre su escritorio. Un tufo a vino rancio me hizo torcer el gesto. Cruzamos la puerta que conectaba la farmacia con el resto de la casa. Me extrañó no encontrarnos con ningún criado. Long Yan, le dije en voz baja, será mejor que te quedes en la galería. Procura que nadie te vea. No quiero alertar de mi presencia a la dama Lin. Él asintió obediente y se sentó en uno de los bancos. Yo proseguí camino por el pasillo. No percibí luces ni ruidos. La quietud era tal que paralizaba la casa. Los corredores oscuros y silenciosos retumbaban con el sonido de mis pasos. Me parecieron terriblemente vacíos. Las imágenes de mi infancia acudieron a mí tan nítidas que por un momento creí ver a Luna de Plata corriendo por aquellos mismos pasillos, riendo y escapando de la cocinera. Albaricoque hurtando alguna golosina para llevársela a la dama Lixue. La dama Yan cantando ópera mientras todos nos tapábamos los oídos. Subí a la planta de arriba, a los dormitorios de las mujeres y al cuarto de coser. Las puertas permanecían cerradas. Abrí la primera, la de la dama Lixue. Las celosías apenas dejaban pasar un poco de claridad. Los muebles se veían impolutos. No había ningún objeto personal que recordara su paso por aquellos aposentos. La cama estaba desnuda y los doseles carecían de cortinas. Abrí el arcón. Lo único que encontré fue un ábaco. El mismo que utilizó Long Yan para averiguar el sexo de mi hermano Locke. Se me llenaron los ojos de lágrimas al hacer rodar las cuentas con las yemas de los dedos. Lo devolví a su sitio y salí al pasillo. Ni siquiera entré en el cuarto de madre. Solo necesitaba retrotraerme al pasado para escuchar el sonido de las llaves de su cinturón y su voz dando órdenes a los criados o regañando a las concubinas. Pasé a los aposentos de la dama Yan. Curiosamente todavía flotaba su perfume en el ambiente. Su cama estaba hecha y de los doseles aún colgaban sus cortinas favoritas, aunque no encontré ningún enser suyo. Me dirigí entonces al cuarto de coser, tan diferente al del pozo de las luciérnagas. Sobre las largas mesas vi rollos de tela y algunos patrones. En el escabel de madre encontré varios bastidores con primorosos bordados en los que ella estaría trabajando. Su olor permanecía inalterable en aquella estancia. Vi un juego de té sobre una mesita. Toqué la tetera. Estaba templada. Me extrañó no encontrar a ninguna criada. El silencio era absoluto. Mis pasos me llevaron a mi habitación, la que había sido también de mi madre hasta que ella murió. Necesitaba tumbarme sobre la cama, la misma en la que me dio a luz. Mi decepción fue terrible cuando vi que estaba completamente vacía, arrasada como un campo de trigo comido por las langostas. No había ni una alfombra, ni un triste cojín. Me arrodillé en el suelo y comencé a llorar con amargura. Pero las lágrimas no me impidieron despedirme del espíritu de mi madre y el de mi padre. Oré a la diosa de la misericordia y a Buda Amitabha. Permanecí allí hasta que las sombras se adueñaron por completo de toda la estancia. Hice un coto completo de despedida y salí. Bajé los escalones enjugándome las lágrimas y recorrí los pasillos que llevaban al salón. Lo único que seguía intacto en aquella casa era el olor a osmanto. Madre solía recogerlo en otoño, lo dejaba secar y luego lo metía en bolsitas de gasa que colgaba de los ganchos de las ventanas durante el invierno. Al atravesar el salón, me topé con Agua Clara, la criada personal de madre. Al verme, de la impresión se le cayó un cesto lleno de nueces que llevaba entre las manos. «Señora Cao», exclamó azorada, «¿qué hacéis aquí? He venido a ver a la dama Lin. Me han contado todo lo de su sobrino Li Rong. Imagino lo desolada que estará. Tengo prohibido hablar con vos. No puedo responderos». Se retorció las manos nerviosa y comenzó a recoger los frutos secos que se le habían caído al suelo. Yo me agaché y la ayudé. Tomé sus manos. «Agua Clara, soy yo, la única hija de tu difunto señor.
Si te queda algo del cariño que me tuviste cuando era niña, te pido que me dejes verla. Necesito decirle algo importante. Oh, pequeña Akame, dijo con gesto compungido. Perdonadme, vos no os merecéis el desprecio de vuestra madre y es lo que recibiréis si os descubre aquí. Solo estoy intentando protegeros. Te lo agradezco, Agua Clara, pero su desprecio no puede hacerme más daño del que ya me ha hecho. Está bien, pero no le digáis que he sido yo quien os ha dicho dónde está. Me despellejaría con sus propias manos. Me acompañó hasta el corredor que unía la farmacia con el ala de las mujeres. Mientras me dirigía al mirador me fue hablando. La dama Lin ha ordenado que tapen con paños todos los espejos para no verse reflejada en ellos. Tal es su angustia y su pena. Jamás la vi tan triste, ni cuando murió vuestro padre. La renuncia de su sobrino a ser el heredero de los Zeng la ha sumido en la más negra de las noches. Realmente es como si ese canalla hubiese muerto para ella. Se detuvo frente a las puertas que llevaban al jardín y señaló la penumbra. Busqué a madre con la mirada a través de las celosías. Me pareció verla junto a las tumbas de mis hermanos, en el rincón más profundo del jardín interior del pabellón de las mujeres. Estaba allí sin luz alguna, arropada con una capa blanca forrada de piel de zorro. Hice intención de ir a su encuentro. Agua Clara me detuvo con una mano sobre mi hombro. Negó con la cabeza. Es mejor que os marchéis, mi señora. Seréis pasto de su ira. No me iré sin más. Es preciso que hable con ella. Quiso darme una linterna, pero yo la rechacé. No deseaba alterar el ambiente de penumbra en el que se encontraba madre. Las hojas de los árboles crujieron bajo mis pies al tiempo que avanzaba, pero ella no se volvió. A pesar de la indiferencia que quiso demostrar con ese gesto, yo le hablé. Madre, siento mucho lo que ha pasado con Li Rong. Ella me contestó sin mirarme. Si has venido a decirme lo que ya sé, puedes ahorrarte tus desvelos. No he venido solo a mostrarte mi compasión, también quería prevenirte. Los mongoles entrarán en Linan en cuestión de semanas. La emperatriz viuda Xie ya ha redactado el edicto para que cese la resistencia. Los bárbaros tomarán la ciudad sin hostilidad. Según los acuerdos de paz, perdonarán la vida de las gentes y las de los miembros de la casa imperial, pero ignoro si los pactos serán respetados. Puede que actúen como en Chang'an y asesinen sin piedad a todo el mundo. Ella se volvió lentamente hacia mí. Llevaba sobre el regazo unas de ramas de ciruelo de invierno florecidas. No tengo miedo, jamás huiré, aquí están enterrados mis hijos. No los dejaré solos. Sin embargo, la dama Yan se ha marchado antes de la salida del sol. Se dirige a su aldea natal. No he puesto objeciones, siempre fue un estorbo. ¿Quién necesita una boca más que alimentar? Su revelación me turbó. No imaginaba que la dama Yan se hubiese quedado con ella después de la muerte de mi padre. Creí que se había marchado después del funeral. No, le pedí que se quedara y aceptó. Con más razón para que te marches tú también. Vende lo que puedas y vete. Ponte a salvo. Ya te he dicho que no voy a ir a ningún sitio. Solo saldré de aquí cuando muera y saquen mi ataúd por la puerta principal, como corresponde a la señora de esta casa. Está bien, madre, haz lo que quieras, es tu elección. He intentado ser una buena hija a pesar de nuestras diferencias. Ella compuso una sonrisa cínica. Nuestras diferencias, somos como el fuego y el agua. No podríamos ser más distintas. No rebatiré eso, tienes razón, las serpientes y los tigres no pueden habitar un mismo espacio. Pero agradezco que al final te compadecieras de mí y me dejaras acudir al funeral de mi padre. Tuviste buen corazón después de todo. Mis palabras fueron como dedos helados resbalando por su espalda. Su timbre de voz cambió. Me estremecí al escucharlo. ¿Qué sabes tú de mi corazón, niña tonta? ¿Crees acaso que yo no fui joven y bonita, igual que tú lo eres ahora? ¿Que no tuve sueños y esperanzas? ¿Crees acaso que no amé? Pero todo me fue arrebatado cuando tu madre vino a vivir a esta casa.
Ella me lo quitó todo y a cambio me dejó al cuidado de una criatura que yo no deseaba. Una rama inútil que también me robó el amor del hombre al que amaba, tú. Me invadió una rabia amarga al escuchar aquello. Por eso me apartaste de Hyun-kun, madre. ¿Fue esa tu venganza, negarme el amor y casarme con un anciano, bajo el yugo de una suegra tirana? No respondió, no hizo falta. Había un halo de malicia en sus insondables ojos que no pudo ocultar ni la oscuridad reinante. Los reproches salieron de mi boca atropelladamente. Pero no fue suficiente con eso. ¿Verdad, madre? Tuviste que culminar tu venganza negándote a acogerme cuando murió mi marido y estaba desvalida. Y más tarde, impidiendo que viera a mi padre en su lecho de muerte. Su rostro se convirtió en una máscara impenetrable. Créeme, mi pequeña Gi-hyu, mi venganza todavía no ha terminado. Lo que acabo de decirte solo es una pequeña parte del verdadero sentimiento que me provocas. Cuando te repudié me preguntaste por qué te odiaba. Entonces no te respondí. Lo haré ahora. Hizo una pausa dramática. Pregúntale a tu eunuco el motivo de mi odio. Pregúntale al rey de los secretos. Colocó en el jarrón la última vara de ciruelo, volteó sobre sus talones y se alejó del jardín. ¿Qué creía haber dicho madre con eso? ¿Acaso me ocultaba algo Longyan? En mi mente comenzaron a fraguarse mil preguntas. Consideraba a mi eunuco la persona más leal del mundo. Así me lo había demostrado desde que di el primer aliento. Amigo, confidente, consejero, padre y madre. Él me había criado y educado. Siempre había estado presente en los mejores momentos de mi vida y en los peores. Si alguna vez me hubiese ocultado algo, sin duda sería por amor hacia mí, para evitarme un sufrimiento inútil. En aquel momento, mientras miraba cómo se alejaba la que había llamado madre toda mi vida, pensé que no era más que una extraña para mí. Aún así, reconocí que tenía razón en algo. ¿Qué sabía yo de su negro corazón? Lo único que ella estaba intentando, dejando caer aquella enigmática respuesta, era meter cizaña. Quería alejarme de Longyan sembrando la duda sobre su lealtad incondicional hacia mí. Al salir del jardín, mi eunuco me esperaba sentado en un banco de la galería. Estaba muy pálido y pensativo. Habría oído algo de la conversación entre la dama Lin y yo. Desdeñé ese pensamiento. Tanto si lo había oído como si no, yo jamás entraría en el juego malicioso de madre. Mi fe en él era inquebrantable. ¿Qué os ha dicho la víbora de vuestra madre? Me preguntó muy serio. Por un instante creí realmente que había oído algo y su pregunta me hizo dudar. Nada que no supiera ya. No se marchará así se le caigan las paredes de esta casa encima y la sepulten viva. Ya os dije que era una pérdida de tiempo hablar con ella. Es una orgullosa. Respiré hondo. Su respuesta me confirmó que no había oído nada. Regresemos a nuestro hogar, mi querido Longyan. Aquí ya no nos ata nada.